Bienvenidos a este espacio, donde las sombras cobran vida y lo inexplicable se convierte en relato. Déjanos en los comentarios desde donde nos estás escuchando. Sin más que decir, empecemos. Nunca me gustaron las tormentas. Desde niño, algo en el sonido del viento y el retumbar de los truenos me ponía nervioso, como si algo más se moviera entre esos ruidos. Pero uno no siempre puede elegir dónde vive. Hace unos años, por razones económicas, nos fuimos a vivir a un pequeño pueblo en Hidalgo. Mi esposa y yo habíamos perdido el empleo durante la pandemia y lo poco que nos quedaba lo invertimos en una casa barata, una de esas que siempre parecen estar en venta pero nadie compra. Nos dijeron que el precio era bajo porque tenía filtraciones, pero que con algo de trabajo se podía arreglar. Lo que no nos dijeron es que en ese lugar llovía como si el cielo tuviera memoria. La casa estaba en la parte más baja del pueblo, cerca del río, justo al final de una calle empedrada donde el agua se estanca y el viento pega con fuerza. Desde la primera noche supe que había algo raro. Mientras descargábamos las últimas cajas, se soltó una tormenta de esas que parecen romper el suelo. La luz se fue por horas y solo nos alumbrábamos con la linterna del celular. Los techos goteaban, sí, pero no era eso lo que me inquietaba. Era un olor. No a humedad, sino algo más, rancio, como si hubieran hervido tierra con carne podrida. Pensé que podía ser el drenaje. La casa llevaba años sola. Pero mi esposa dijo algo que me hizo dudar. Esta casa no está vacía, murmuró mientras acomodaba ropa en el armario. Siento como si alguien nos mirara. No dije nada. Habíamos tenido días difíciles y tal vez era solo cansancio. Pero esa noche, apenas conciliamos el sueño, la escuché llorar en voz baja. Me levanté, le pregunté qué tenía, y solo dijo que había soñado con una mujer parada al pie de la cama. Una mujer empapada, con los ojos hundidos. No me dio más detalles. Solo me abrazó y tembló en silencio hasta el amanecer. A la mañana siguiente, todo parecía normal. Pero durante el día hablé con un vecino que me observaba desde la entrada de su casa, al otro lado del arroyo. Me acerqué para presentarme y fue directo al punto. ¿Ya vieron a la señora?, preguntó sin rodeos. No es siempre, pero cuando hay tormenta, se aparece en esa casa. Me reí, pensando que era uno de esos cuentos que la gente repite por costumbre. Él no se rió. Mi tío vivió ahí. Dijo que cada que llovía fuerte, la mujer bajaba de la sierra y se metía a las casas por el agua. A veces se le oía llorar. A veces se le veía. No insistí. Le di las gracias y me despedí. Pero esa noche volvió a llover. Y esta vez, lo que ocurrió me hizo cuestionar todo. Cerca de las 2 de la madrugada, el sonido del agua era tan fuerte que parecía una cortina de metal. Me levanté al baño y pasé por el pasillo que da a la sala. Ahí la vi. Una figura delgada parada frente a la ventana. Pensé que era mi esposa, pero cuando dije su nombre, no respondió. Entré en la sala y no había nadie. Al volver al cuarto, ella seguía dormida, en la misma posición. Me senté en la cama sin decirle nada. Pensé que tal vez era el reflejo de algún poste, aunque la luz se había ido. Esa fue la primera vez. La segunda ocurrió 4 noches después. Llovía otra vez, y esta vez, desde la cocina, escuché claramente pasos en el techo. No como ramas cayendo, sino como alguien descalzo caminando lentamente. Abrí la puerta trasera con una lámpara, subí por la escalera lateral con cuidado. El techo estaba empapado, pero no había nadie. Aún así, los pasos no cesaban. Ahora se escuchaban adentro, justo donde acababa de estar yo. Bajé deprisa y revisé cuarto por cuarto. Nada. La puerta estaba cerrada con llave desde adentro. No se lo conté a mi esposa. Las semanas pasaron y la historia se fue repitiendo. Lluvias, ruidos, olores, una sombra que cruzaba el pasillo, una figura que se quedaba parada junto al fregadero. No era constante, pero siempre coincidía con las tormentas más intensas. Como si la lluvia abriera algo.
como si la casa no fuera solo una casa. Una madrugada, harto ya del insomnio, me puse a investigar sobre la zona. Fui al archivo del municipio. Entre papeles viejos y registros desordenados, encontré una serie de notas que hablaban de un caso de hace décadas. Una mujer desaparecida. Se llamaba Irma Castañeda. ¿Maestra rural? Se decía que había sido vista por última vez en el monte, cuando fue a buscar a un grupo de alumnos atrapados por una tormenta. Nunca volvió. Lo que me hizo sentir un escalofrío no fue su historia en sí, sino la dirección que figuraba en su acta de nacimiento, la misma que la nuestra. Esa casa. Seguí leyendo. Durante años, hubo rumores de una llorona del monte que se aparecía en las casas durante lluvias intensas. No siempre en la misma. Siempre cerca del río. Decían que pedía ayuda, pero que no hablaba. Que solo miraba. Y que, si la veías directamente a los ojos, podía quedarse contigo. Desde entonces, la tormenta no es solo agua. Es la advertencia. Cada que el cielo truena y el viento sopla, cierro todas las puertas, apago luces y espero. Porque sé que ella va a venir. Y lo peor no es verla. Lo peor es cuando no lo hace. Después de lo que encontré en el archivo municipal, intenté ignorar lo que ocurría en la casa. Pensé que si no hablaba del tema, si no le daba importancia, todo se detendría. Pero era imposible. Cada nueva tormenta traía consigo algo más, un olor más fuerte, un ruido distinto, una presencia más notoria. Y mi esposa empezó a cambiar. Ya no dormía bien. Se levantaba varias veces en la madrugada, decía que tenía pesadillas, pero no quería contarlas. A veces, al despertarse, parecía confundida, como si no supiera en qué casa estaba. Una noche me dijo algo que me dejó frío. Yo la dejé entrar. No quiso explicarme a qué se refería. Solo lo dijo en voz baja, mirando a la pared, con los ojos perdidos. Me senté a su lado, le tomé la mano, pero no reaccionó. No quise presionarla. Al día siguiente, no recordaba haberlo dicho. Pasé varios días sin poder concentrarme en nada. La lluvia se convirtió en una constante. Durante una semana entera, no dejó de llover. Los vecinos hablaban de deslaves en el monte y de caminos cerrados. Nadie parecía extrañado por las lluvias, decían que así era siempre en esa temporada. Pero lo que pasaba en mi casa no parecía normal. Una tarde, mientras arreglaba el tejado de la parte trasera, encontré algo que me heló la sangre. Bajo una de las tejas rotas, alguien había colocado un paquete envuelto en tela negra, amarrado con una cuerda vieja. Adentro había cabello. No el mío, no el de mi esposa. Era largo, oscuro y todavía tenía pedazos de cuero cabelludo seco. También había una fotografía doblada en 4. Era la casa, pero tomada desde fuera, en blanco y negro, con una figura borrosa en la ventana. Al reverso, una fecha, 23 de julio de 1986. El mismo día de la desaparición de Irma Castañeda. Esa noche llovió como no lo había hecho en años. El agua golpeaba las ventanas como si alguien intentara entrar a la fuerza. Mi esposa no estaba en la cama. Salí corriendo por toda la casa. La encontré parada en la puerta trasera, completamente mojada, descalza, con los ojos cerrados. Le grité, la toqué, pero no reaccionaba. Solo murmuraba algo una y otra vez, apenas audible. Me acerqué más. Decía, yo la dejé entrar. Yo la dejé entrar. La jalé hacia adentro, la sequé, la acosté. A la mañana siguiente, despertó como si nada hubiera pasado. Ya no era posible negar lo que ocurría. Decidí hablar con el vecino otra vez, el que me había advertido desde el primer día. Esta vez no se mostró sorprendido. Me invitó a pasar a su casa y me llevó hasta una pared donde tenía colgadas fotos antiguas del pueblo. Me mostró una en especial, una procesión bajo la lluvia. Todos cargaban velas. Dijo que era un ritual que los antiguos del pueblo hacían para calmar la ira del agua. No era solo por la lluvia, dijo. Era para ella. Para que no bajara.
Me explicó que en los pueblos más cercanos hablaban de una figura femenina que descendía de los montes cada temporada de tormentas. Algunos decían que era una bruja antigua. Otros, que había muerto ahogada en una creciente y que su espíritu quedó atrapado en la corriente. El nombre variaba. La llamaban la del velo mojado, la que no parpadea o simplemente la otra. No te va a hacer daño, agregó. Si la ignoras, si no le hablas, se va. Pero si le das entrada, ya no sale. Al volver a casa, mi esposa estaba en la sala, mirando por la ventana. Llovía otra vez. Cuando me acerqué, vi que en el vidrio se marcaba una mano. No una impresión desde adentro, sino desde fuera. Una mano delgada, con dedos largos. Bajé la cortina de golpe. Esa noche tomé la decisión de buscar ayuda real. Contacté a un hombre mayor del pueblo vecino. Se decía que sabía de estas cosas. Me recibió en su casa, me ofreció café y escuchó sin interrumpir. Luego de una pausa, me dijo algo que me hizo dudar de todo. Ella no está atada al monte. Está atada a la casa. A algo que ocurrió adentro. Y si se aparece, es porque algo la llama. Esa llamada viene desde ustedes. Le conté lo del paquete bajo las tejas. Me dijo que eso era parte de un ritual antiguo, algo para contener a un espíritu. Que si lo habían puesto ahí, era porque alguien sabía que la casa estaba marcada. Al quitarlo, la habíamos liberado. Volví con una advertencia clara: no dejar entrar el agua. No permitir que cruzara el umbral. Cerrar todo. Apagar luces. No hablar con ella. Nunca responder si escuchábamos que llamaba por nuestro nombre. Durante los días siguientes, reforcé puertas, cambié cerraduras, sellé rendijas, cubrí ventanas. Mi esposa me ayudaba, aunque parecía hacerlo más por inercia que por convicción. Había noches en que simplemente se quedaba mirando hacia el exterior como si esperara algo. A veces, mientras dormía, murmuraba palabras en un idioma que no entendía. Una madrugada, escuché la voz. Era suave, como un canto bajo el sonido de la lluvia. No era un susurro. Era una voz clara, femenina, que decía mi nombre una y otra vez. No venía de la calle. Venía desde dentro de la casa. Fui hasta el cuarto de lavado. Ahí estaba abierta una de las ventanas que había sellado con clavos. Todo estaba empapado. Sobre el piso, marcas de pisadas mojadas llevaban hasta la cocina. Corrí de vuelta a la habitación. Mi esposa no estaba. La llamé, recorrí toda la casa. No había rastro. La puerta principal seguía cerrada. Solo la ventana rota del cuarto de lavado. Y entonces la escuché. No la voz. No pasos. Escuché algo arrastrándose por el pasillo. Algo que no quería que viera. Algo que no quería que hablara. Apagué la lámpara. Me encerré en la habitación. Y esperé. No sé cuánto tiempo pasé encerrado esa noche. Tal vez una hora. Tal vez toda la madrugada. La lluvia seguía cayendo con fuerza, y del otro lado de la puerta se escuchaban cosas que no quiero recordar. Nunca supe si eran pasos o algo más. Había momentos de completo silencio, seguidos por ruidos breves, como goteos, pero secos, tensos, que no se parecían al sonido del agua. El aire dentro del cuarto se volvió pesado, como si algo estuviera ahí, aunque no lo pudiera ver. Cuando amaneció, salí con cuidado. No encontré señales de mi esposa. Tampoco había huellas, ni ropa mojada, ni rastros de que alguien hubiera salido. Fui al cuarto de lavado y vi que la ventana, la misma que estaba abierta, ahora estaba perfectamente sellada. Como si nunca la hubiera tocado. Salí a buscarla por todo el pueblo. Nadie la había visto. Fui al consultorio, al mercado, incluso a la iglesia, donde una mujer mayor me preguntó si acaso mi esposa también había soñado con la de los ojos grises. No supe qué responder. Regresé a casa con la sensación de que todo había cambiado. Nada estaba fuera de lugar, pero todo se sentía distinto. Las paredes ya no olían a humedad, sino a tierra recién removida.
El piso parecía más frío. Y los espejos, todos los espejos de la casa estaban empañados. No por el clima, sino como si alguien hubiera respirado frente a ellos. Durante 3 días seguidos no paró de llover. No dormí. Me sentaba en la sala y esperaba. A veces creía oír a mi esposa caminar por la cocina. O la oía hablar bajito en el baño. Una vez incluso creí verla pasar al fondo del pasillo. Pero cuando iba tras ella, la casa estaba vacía. El cuarto día, encontré algo detrás del ropero. Una libreta vieja, con la tapa deshecha por la humedad. No era nuestra. En la primera página decía Bitácora de Irma Castañeda. Reconocí el nombre al instante. El resto estaba escrito con letra apretada, casi ilegible por el paso del tiempo. Lo que logré leer no era una bitácora de clases ni de trabajo. Eran anotaciones sueltas, repetitivas, obsesivas. Hablaba de la tormenta, del río, de una voz que le hablaba por las noches. Decía que los niños no estaban perdidos, que se los habían llevado. Que ella también estaba marcada. Una de las últimas frases era un ruego: si la oyes, no contestes. Si la ves, no respires. Si se mete a tu casa, ya no es tu casa. Después de eso, me fui del pueblo. Cerré la casa con candado, vendí lo poco que pude, y no regresé. Nadie quiso comprar el terreno. La casa sigue ahí, sola. Me mudé a otro estado, donde apenas llueve y donde nadie habla de mujeres en la tormenta. Durante un tiempo, pensé que lo peor había pasado. Pero hace unos meses, recibí un sobre sin remitente. Adentro había una sola hoja, escrita a mano, con letra idéntica a la de mi esposa. No decía mucho. Solo 3 frases. Ya no llueve aquí. Pero igual baja. Y ahora sabe tu nombre. Pensé que era una broma. Pero desde entonces, cada que el cielo truena, algo cambia. Empieza con un olor. No a humedad, no a tierra mojada. Sino ese otro, el que conocí en la casa, carne vieja y agua estancada. Luego, los ruidos. Al principio son leves, pero se acercan. Y lo peor es el silencio. Ese momento exacto en el que la lluvia para, aunque no debería. En ese silencio, si me quedo muy quieto, puedo oírla. Nunca grita. Nunca golpea. Solo espera. Hay noches en que la veo, parada frente a la puerta, empapada, con los brazos colgando, los dedos abiertos. No entra. Solo observa. Como si todavía no fuera el momento. Como si yo tuviera que hacer algo más. No he vuelto a hablar de ella con nadie. A veces dudo de todo. A veces creo que la tormenta no era lo más peligroso. Era solo el aviso. Lo que venía después es lo que nunca termina. La gente cree que las casas se llenan de agua. Pero a veces, cuando la tormenta entra por todos lados, no es solo agua lo que arrastra. A veces es ella. Y cuando por fin entra, lo hace para quedarse. Mi abuelo decía que los pueblos chicos guardan secretos grandes. De niño no lo entendía, pero cada vez que lo visitábamos en su rancho cerca de Misantla, en Veracruz, había algo en su forma de mirar al monte que me inquietaba. Era una mirada larga, como si adentro del follaje pudiera ver algo que nosotros no. Después de su muerte, mi madre quiso vender el terreno, pero los trámites se complicaron. Nadie tenía los papeles en regla, así que me ofrecía quedarme un tiempo en la propiedad mientras resolvíamos todo. Llevaba tiempo desempleado y pensé que unos meses lejos de la ciudad me vendrían bien. Lo que no sabía era que justo ese año, las lluvias llegaron antes. Me tocó una temporada inusualmente intensa. Llovía todos los días y, a veces, sin parar durante la noche entera. La casa de mi abuelo, aunque estaba bien construida, comenzaba a mostrar desgaste, goteras en los cuartos, humedad en las paredes. Y ese olor entre tierra mojada y madera vieja que uno solo percibe en lugares donde el tiempo parece quedarse estancado. La propiedad colindaba con un arroyo que, durante la tormenta, se transformaba en un río enfurecido. De día se escuchaba a lo lejos,
pero de noche parecía rodear la casa. No había vecinos cerca. Solo monte, silencio y el agua. La primera vez que vi a la mujer fue en medio de un aguacero. Era de noche, casi las 3 de la mañana. Me despertaron unos golpes sordos. No en la puerta, sino en el ventanal que daba al patio trasero. Cuando me acerqué, la vi parada junto al tronco del guayabo. ¿No se movía? La lluvia le caía directo encima, pero no se cubría. Llevaba un vestido largo, oscuro, y parecía descalza. Pensé que era una de esas ilusiones que provoca el agua al golpear el cristal. Me froté los ojos, volví a mirar. ¿Seguía ahí? Salí con una linterna. Caminé hasta el árbol. No había nadie. Al día siguiente, pregunté en el pueblo si alguien vivía cerca. Me dijeron que no. La casa más próxima estaba a más de 2 kilómetros, al otro lado del cerro. Nadie sabía de una mujer que anduviera por ahí. Esa noche volvió a llover. Y esa noche volvió a aparecer. Esta vez no la vi de lejos. La escuché. Era un murmullo grave, repetitivo, como una oración, pero en un idioma que no reconocí. El sonido venía del patio. Apagué la luz, abrí la cortina apenas un poco. Estaba sentada frente a la puerta trasera, con la cabeza inclinada y las manos en el regazo. Cantaba. No me atreví a salir. Pasé el resto de la noche sin dormir. Por la mañana revisé el lugar. Encontré sobre la tierra marcas circulares, como si alguien hubiera caminado en círculos arrastrando los pies. También vi restos de lo que parecía cera negra y 3 plumas clavadas en el suelo. Pensé en dejar todo y volver a la ciudad. Pero había algo en mí que quería entender qué estaba pasando. Algo me decía que no era casualidad que estuviera ahí justo en ese momento. Así que comencé a leer. Revisé los libros viejos de mi abuelo. Muchos eran religiosos, otros hablaban de remedios y plantas, pero uno, más delgado, sin título en la portada, contenía anotaciones escritas a mano. Decía cosas como no rezar después de medianoche, cerrar la boca si el agua cae sin trueno, y si la ves orar de espaldas, no la interrumpas. Pensé que eran supersticiones de la región. Pero algo me dijo que prestara atención. Las noches siguientes, la mujer siguió apareciendo. Cada vez más cerca. A veces no la veía, pero el murmullo estaba ahí, debajo de la lluvia. En una ocasión, mientras preparaba café, la escuché justo afuera de la cocina. Apagué la estufa, me acerqué a la ventana y vi su silueta apoyada en la pared exterior. Su sombra se proyectaba en la cortina. No se movía. Solo oraba. Cerré todo. Me encerré en el cuarto más alejado y esperé. Días después, cuando bajé al pueblo por víveres, un hombre mayor me detuvo en la tienda. Me miró fijamente y preguntó si estaba en la casa de don Manuel, mi abuelo. Asentí. Me dijo que tuviera cuidado, que en ese terreno se hacían cosas viejas. Le pregunté a qué se refería. Dijo que don Manuel no solo era curandero. También sabía de rezos de los otros. Rezos que no se dicen para sanar, sino para pedir favores. Y que a veces, esos favores no se pagan con dinero. Esa noche, revisé el cuarto de trabajo de mi abuelo. Entre frascos con plantas secas y velas derretidas, encontré un cuaderno empolvado. No era un diario. Eran nombres, fechas, horas específicas, lugares y símbolos que nunca había visto. A la mitad del cuaderno, encontré una frase repetida 3 veces: el aguacero la llama, el rezo la guía, el silencio la amarra. Empecé a comprender que la mujer que aparecía no era un alma en pena. Era algo más antiguo. Algo invocado. Algo que quizá mi abuelo había intentado controlar. Lo que no sabía era que su presencia no era lo peor. Lo peor vino después, cuando me di cuenta de que ya no llegaba sola. La tormenta de esa noche fue más intensa que las anteriores. No era solo la lluvia, era el viento que parecía empujar la casa entera. Las ramas golpeaban el tejado, las ventanas temblaban y, entre todo ese estruendo natural, el murmullo volvió.
No como antes, suave y distante, sino claro, insistente, más cerca que nunca. Ya no venía solo del patio. Se escuchaba por toda la casa. Intenté quedarme en el cuarto, como había hecho otras veces, pero algo me impulsó a moverme. Tomé la linterna, crucé el pasillo y bajé las escaleras hacia la cocina. Ahí lo vi, sobre el piso empapado por una filtración, alguien había dibujado un círculo con ceniza. Al centro, una figura hecha con ramas, algo así como una cruz torcida, estaba clavada en un cuenco con tierra húmeda. Todo parecía reciente. Nadie había entrado a la casa, al menos no por medios normales. El rezo seguía. Ahora no era solo una voz. Escuché otras, más graves, más apagadas, como si vinieran de debajo del suelo. Salí al patio. La lluvia era como una pared. A unos 5 metros, cerca del guayabo, vi las figuras. 3 personas paradas, cubiertas con mantos oscuros, sin moverse. No hablaban, no gesticulaban. Solo estaban ahí, como si esperaran algo. Una de ellas tenía una vela encendida. Increíblemente, la flama no se apagaba pese a la lluvia. Me congelé. Uno de ellos dio un paso hacia adelante. Sentí un impulso irracional de correr, pero mis piernas no respondían. Algo me sujetaba por dentro. No era miedo, era una especie de peso. Como si mi cuerpo supiera que, si me movía, todo empeoraría. Entonces escuché un golpe seco detrás de mí. Giré bruscamente. En el quicio de la puerta trasera, la mujer del rezo estaba parada. Su vestido chorreaba agua, el cabello le cubría el rostro. Esta vez no murmuraba. Me miraba. Di un paso atrás. Cerré la puerta con fuerza. Corrí a mi cuarto, cerré con llave, apagué todo y me encerré en un rincón. Esa noche no dormí. Al amanecer, salí con cuidado. Afuera no había nada. El círculo de ceniza seguía en la cocina, pero las figuras habían desaparecido. Sin embargo, encontré otra cosa. Colgado en la rama del guayabo, alguien había dejado un colibrí seco, atravesado por una espina de maguey. En el pico tenía un listón con algo escrito a mano. Una palabra en náhuatl, tlatequis. No sabía qué significaba. Fui al pueblo esa misma mañana. Busqué al hombre mayor que me había hablado antes. Le conté todo. Me miró con una mezcla de lástima y resignación. Me dijo que lo que estaba viendo no era nuevo. Que esos rezos no eran una superstición, sino parte de una práctica muy antigua. Algunos la llamaban la oración inversa. Un tipo de brujería donde, en lugar de pedir protección, uno entrega algo a cambio de otra cosa. La lluvia, me explicó, era parte del pacto. Era el canal por el que se abría el vínculo. Tu abuelo lo hizo, dijo. Y no lo cerró. Le pregunté qué podía hacer. No me dio esperanzas. Me dijo que, una vez abierto, el vínculo solo se debilitaba si se cumplían ciertas condiciones. Una de ellas era encontrar el rezo exacto que se usó para invocar. La otra, más difícil, era hacer la ofrenda inversa. Lo que se pidió, debe devolverse. Volví a la casa con más preguntas que respuestas. Revisé cada rincón, buscando papeles, libretas, símbolos, cualquier cosa que me diera pistas sobre el rezo. Esa noche, la tormenta regresó. Y esta vez, ya no estaban afuera. Se escucharon pasos en el piso superior. No eran míos. Yo estaba abajo, en la sala. Los seguí con la linterna. Al subir, vi que las puertas de los cuartos estaban abiertas. En uno de ellos, el que había usado como bodega, encontré una silla de madera frente al ventanal. Encima, una vela encendida. A su lado, una hoja escrita a mano, con tinta corrida por el agua. Reconocí la letra de mi abuelo. El texto era incompleto, pero alcanzaba a leerse algo. Si los rezos fueron 3, debe ser en 3 días. Si ella baja sola, solo escucha. Si viene con otros, es porque ya aceptó. No entendía qué significaba exactamente, pero la noche siguiente, todo comenzó a aclararse. Llovió desde la tarde.
El agua cayó con fuerza pareja. Alrededor de las 9, escuché voces en el patio. Me asomé por la ventana del cuarto. Eran 4 personas esta vez. No vestían mantos. Eran hombres y mujeres del pueblo. Reconocí a uno de ellos, el dueño de la tienda. Todos estaban de pie bajo la lluvia, con los ojos cerrados, repitiendo una frase en voz baja. No supe si era un rezo o una invocación. Uno de ellos se inclinó y colocó algo en el suelo, una figura de barro con algo atado al cuello. La lluvia no los afectaba. Entendí que ya no se trataba solo de la mujer del monte. Había algo más profundo, algo más organizado. No era una aparición. Era una práctica que seguía ocurriendo, en secreto, mientras el agua caía sobre ese terreno. Esa madrugada, mientras intentaba dormir, escuché la voz por última vez. Esta vez no rezaba. Dijo una sola palabra. La dijo como si la dejara caer, con lentitud, directo a mi oído. Devuélvelo. No dormí. Cuando amaneció, salí a buscar respuestas al monte. Y lo que encontré, no fue lo que esperaba. El camino al monte estaba lodoso y resbaloso. Subí con dificultad, guiado por una mezcla de desesperación y coraje. No sabía exactamente qué buscaba, pero algo me empujaba a seguir. La lluvia ya no era solo parte del entorno. Era como un lenguaje, un pulso que marcaba el ritmo de algo más. Recordé que una vez, siendo niño, mi abuelo me llevó a una cueva cerca de un peñasco. Decía que ahí hacían oración los antiguos. Que no era un sitio para turistas, ni para rezar en voz alta. Era un lugar para escuchar. Llegar ahí me tomó más de 2 horas. La entrada estaba casi oculta por ramas y musgo. Adentro olía a tierra viva. A humedad con historia. No llevaba luz, así que avancé despacio, guiado solo por el eco de mis pasos. En el fondo, encontré lo que no quería encontrar, restos de velas derretidas, ceniza en el suelo, manchas oscuras en las piedras. Y algo más. Una caja de madera pequeña, cerrada con un listón de palma. No la toqué de inmediato. Me senté frente a ella y esperé. En el silencio, entre la respiración y el goteo de la cueva, escuché la voz. No venía de afuera. Venía de dentro de mí. Como si estuviera recordando algo que no viví. Imágenes cruzaron por mi mente, mi abuelo sentado frente al cuenco, la mujer de vestido oscuro arrodillada, y yo, más joven, viendo desde la entrada sin entender lo que presenciaba. Abrí la caja con las manos temblorosas. Dentro había un colibrí seco, una figura de barro idéntica a la que vi en el patio, y una hoja doblada en 4. El texto era claro, escrito con tinta roja. Prometí algo que no era mío. Ella lo tomó. Pero yo no devolví. Comprendí entonces lo que se había roto. Mi abuelo había hecho un trato. Uno que no respetó. Y como todo lo no pagado, alguien más heredó la deuda. Volví a la casa con la caja bajo el brazo. Esa noche no dormí. La lluvia regresó con más fuerza que nunca. Y con ella, las voces. Ya no eran susurros. Eran rezos marcados, potentes, como si alguien repitiera un conjuro de generación en generación. El sonido venía de todos lados, del monte, del arroyo, de debajo del suelo. La mujer apareció, pero no como antes. Esta vez estaba dentro. No recuerdo haber abierto puertas. Solo recuerdo que la vi parada en la sala, mirando hacia el altar improvisado de mi abuelo. No tenía rostro. Donde debían estar los ojos, solo había agua. No hablé. No me moví. Solo coloqué la caja abierta sobre el suelo. Ella la miró, se inclinó lentamente, y con una mano extendida, tocó el colibrí seco. Al hacerlo, algo en el aire cambió. Un silencio denso cayó sobre todo. La lluvia paró en seco. Como si el tiempo se detuviera solo para ese instante. Cuando volví en mí, estaba solo. La mujer ya no estaba. El altar había desaparecido. La caja seguía abierta, pero vacía. La tormenta no volvió esa noche. Ni la siguiente. Ni la siguiente. Pasaron días.
luego semanas. No hubo más rezos. No más figuras en el monte. No más velas encendidas en la oscuridad. Solo silencio. Pero el silencio no es olvido. Decidí abandonar la casa. Cerrarla para siempre. No por miedo, sino porque entendí que ese lugar ya no era mío. Nunca lo fue. Fue un sitio prestado, sostenido por una deuda que ya no podía continuar. Volví a la ciudad. Rehice mi vida. Intenté dejar atrás todo aquello. No conté nada. Guardé silencio, como dictaba el último rezo de mi abuelo. Pero hace unas semanas, durante una visita a una biblioteca, encontré en un estante una libreta con tapas de cuero viejo. No tenía título, pero al abrirla, supe que no era coincidencia. Era idéntica a la de la caja. En la primera página, escrita con la misma tinta, una sola frase. Si se reza sin fe, ella no escucha. Pero si se escucha sin rezar, ella viene. Desde entonces, cada vez que empieza a llover, apago la luz. Cierro las cortinas. Me siento en silencio. Y escucho. Porque a veces, el agua cae diferente. A veces no suena como lluvia. A veces suena como oración. Las primeras gotas empezaron a caer a eso de las 5. Íbamos por la carretera que conecta San Lorenzo con Tonalá, un tramo rural donde los cerros se amontonan como si trataran de empujar a los pueblos hacia abajo. La señal de GPS ya se había perdido unos 20 minutos antes y el único mapa que teníamos era una foto borrosa en el celular de Víctor. Éramos 4, yo, mi primo Víctor, su novia Samantha y Ernesto, un amigo de la prepa con el que solo hablábamos en cumpleaños y reuniones. El plan era ir a una cascada en medio del bosque. Acampar. Estar sin señal. Desconectarnos. Todo eso que uno dice que necesita cuando quiere huir, pero que rara vez sale como uno espera. La tormenta cayó de golpe. No fue una llovizna que avisa. Fue una ráfaga que se sintió como si la montaña se quebrara en dos. El parabrisas del carro no aguantó. La visibilidad era nula y la brecha por la que íbamos, porque ya ni camino era, comenzó a llenarse de lodo. No tuvimos opción. Paramos en una curva donde, según lo que alcanzamos a ver, había una construcción vieja. A primera vista parecía una bodega abandonada, pero cuando nos acercamos, notamos que tenía un portón oxidado con una placa casi ilegible, Escuela Primaria Rural Vicente R. Guerrero. Cerrada en 1997. Víctor dijo que era buena idea meternos mientras pasaba la tormenta. Yo dudé, pero era eso o quedarnos dentro del carro, que ya se estaba hundiendo hasta los ejes en el fango. Samantha, temblando, apoyó la idea. Ernesto no dijo nada, pero ya estaba empujando el portón con una piedra. Dentro olía a madera podrida, polvo viejo y algo más, algo metálico. Las paredes estaban peladas, con restos de pintura azul claro descascarada. Un pizarrón partido por la mitad colgaba en el fondo de uno de los salones. Había pupitres apilados en un rincón, como si alguien hubiera intentado deshacerse de todo en una sola esquina. La lluvia reventaba el techo con una furia parecida a un tambor de guerra. Decidimos quedarnos en el salón que tenía menos goteras. Pusimos nuestras mochilas en el suelo y sacamos una lámpara de mano. A falta de algo mejor, comenzamos a contar historias para matar el tiempo. Fue Ernesto quien, casi sin emoción, dijo: «Esta escuela tiene fama». Lo miramos. «Mi papá estudió aquí». Dijo que un maestro desapareció justo antes de que la cerraran. Lo último que se supo es que lo vieron con unos niños, de noche, haciendo cosas raras. Pero como ya iban a cerrar, nadie investigó mucho. Nadie respondió. Solo el sonido del agua colándose por las rendijas. Yo no le creí. Pero lo curioso fue que Samantha, que normalmente se burlaba de todo, se puso tensa. Dijo que le dolía la cabeza, que el lugar le daba náuseas. Quiso salir, pero afuera ya era imposible ver a más de 2 metros. El viento nos hubiera arrastrado. Seguimos ahí. Pasaron quizá 2 horas.
o 3. Empezó a oscurecer. La lámpara comenzó a parpadear. Víctor, con la linterna del celular, se ofreció a explorar en busca de algún mueble o algo útil. Se fue solo. Ernesto se quedó dormido en el piso, usando su mochila como almohada. Me quedé sentado junto a Samantha. Fue ella quien me lo señaló. ¿Ves esa puerta al fondo? No estaba antes. Era cierto. A la derecha del pizarrón, donde antes había una pared continua, ahora se distinguía una puerta de madera vieja, a medio cerrar. Tenía un agujero a la altura del pomo, como si alguien la hubiera forzado. ¿Víctor la abrió?, pregunté. Ella negó con la cabeza. Nos acercamos. La madera crujía bajo los pies. La puerta no tenía cerradura, solo un clavo oxidado que colgaba de un lado. Cuando la empujé, se abrió con un chillido seco. El cuarto era más pequeño que un baño. Sin ventanas. Solo una mesa al centro y, en las paredes, dibujos hechos con gis, círculos, cruces, palabras en náhuatl que no entendí. En el suelo, una figura de niño dibujada con tiza blanca. Le habían tachado los ojos. No me gustó lo que sentí ahí dentro. Algo en el aire era diferente. Más frío. Como si la humedad no fuera agua, sino algo más denso. Vámonos, dijo Samantha. Volvimos al salón. Ernesto ya no estaba. Grité su nombre, pero la lluvia tapaba cualquier sonido. Revisamos cada aula. Nada. La puerta principal seguía cerrada, así que no podía haber salido. Fue entonces cuando lo escuchamos, pasos. Pero no de adulto. Pasos pequeños, descalzos. Provenían del mismo cuarto donde habíamos encontrado el dibujo. Corrí. Lo abrí de golpe. ¿Vacío? Pero había algo nuevo. Sobre la mesa, ahora había un zapato infantil. Pequeño. Lleno de lodo. Y en la pared, debajo del círculo más grande, una frase escrita con tiza fresca. El maestro aún enseña. Y los niños aún escuchan. Volvimos al salón con el zapato en la mano. Samantha no quería tocarlo, pero lo envolví con una de nuestras camisetas. Lo que más me inquietaba no era que estuviera fresco. Era el tamaño. No era de un niño de ahora. Era uno de esos modelos de hace décadas. Suela dura, costura gruesa. Como los que usaban los niños en los 80s. Ernesto seguía sin aparecer. Dimos otra vuelta completa por la escuela. Salones vacíos, algunos con pizarras rotas, otros con escritorios partidos y bancas llenas de telarañas. Uno tenía libros húmedos y carcomidos apilados en una esquina. Revisamos incluso el pequeño cuarto que alguna vez fue dirección o intendencia. Nada. Lo extraño fue que el portón principal seguía cerrado desde dentro. No había señales de que Ernesto hubiera salido. No había huellas frescas. No se escuchaba su voz. Samantha comenzó a llorar. Pensé que era por la tensión, pero cuando me acerqué me señaló algo sin poder hablar. En el pizarrón del aula donde estábamos, alguien, o algo, había escrito con gis, durante nuestra ausencia. Uno ya se sentó. Faltan 3. Borramos el mensaje. Cerramos la puerta con pupitres atravesados. Yo no creía en brujería, pero ese sitio olía a cosas que ya no eran humedad, a aceite quemado, a hueso viejo. Nos quedamos en silencio por un rato largo. La lámpara de mano parpadeaba cada vez más seguido. Apenas iluminaba lo suficiente como para distinguir el piso. La lluvia seguía golpeando con fuerza, como si cada gota fuera un martillo sobre láminas oxidadas. Entonces, desde el fondo del pasillo, escuchamos algo que no sabíamos si era real, la voz de un niño repitiendo el abecedario. A, B, C, muy lento, como cantado. Pero no venía solo. Se escuchaban también risitas. Pasos pequeños. Ruidos de madera crujiendo como si más pupitres se estuvieran acomodando por sí solos. Abrimos apenas la puerta. El pasillo estaba oscuro, salvo por un débil reflejo de luz que salía del cuarto del fondo. Ese donde antes habíamos encontrado el dibujo con tiza.
Apenas pusimos un pie fuera, se apagó la lámpara. Nos quedamos en completa oscuridad. Samantha me agarró del brazo con tanta fuerza que me dejó marcas. Caminamos a tientas, usando la luz intermitente del celular de Víctor, que acababa de volver con el rostro pálido. No estaba en ningún lado, nos dijo. La escuela no tiene parte trasera. Ya revisé. Pero escuché que me llamaban desde este cuarto. Se refería al mismo. Al que se había vuelto el centro de todo. El cuarto sin ventanas. Cuando entramos, el ambiente había cambiado otra vez. Ahora había más dibujos en el piso. No de niños, sino de adultos. Uno de ellos tenía un sombrero, como los que usaban los maestros rurales. A los lados, pequeños puntos que parecían representar niños. Y sobre la mesa, una libreta de caligrafía antigua, abierta en una página donde alguien había escrito una sola línea, decenas de veces. Estoy atento. El maestro observa. Lo peor fue que reconocí la caligrafía. Era la de Ernesto. Lo llamé. Nada. Víctor sugirió algo que me heló la sangre, quedarnos todos en ese cuarto, cerrar la puerta y esperar juntos. Según él, era lo único que podíamos hacer sin separarnos. Aceptamos. A Samantha le costó, pero aceptó. Estábamos ahí dentro, sentados en el suelo, alumbrados por la linterna moribunda del celular. Nos turnábamos para vigilar la puerta. Nadie dormía. Nadie hablaba. Lo único que hacíamos era escuchar. Y fue entonces cuando empezó el murmullo. Una voz, muy baja, repetía nuestros nombres. Uno por uno. En voz de niño. Ernesto. Víctor. Samantha, seguía la voz. Falta uno. Yo no dije nada, pero me estremecí. Esa última frase no la dijo como si estuviera nombrándome a mí. La dijo como si yo también faltara. Como si fuera alguien más quien debía llegar. Y entonces, Víctor se levantó de golpe. Caminó hacia la pared y comenzó a escribir algo con la uña. No respondía. No reaccionaba. Solo raspaba el muro una y otra vez. Corrimos a detenerlo. Cuando lo giré, sus ojos estaban completamente en blanco. Y en la pared había escrito una sola frase con la uña sangrante. El maestro ya entró. Víctor se desvaneció segundos después de escribir eso. Logramos sostenerlo antes de que se golpeara la cabeza. No reaccionaba. Respiraba, pero sus ojos seguían en blanco. Intentamos reanimarlo con agua, con golpes en las mejillas, nada. Samantha comenzó a rezar en voz baja. Yo estaba paralizado, pero no por lo que habíamos visto, sino por lo que empezaba a recordar. Aquel lugar no era nuevo para mí. Ese salón, ese pupitre al fondo, el diseño de las paredes. Todo me resultaba familiar. Más de lo que debería. Me obligué a no pensar en eso en ese momento. Teníamos que salir. Intentamos abrir la puerta, pero esta vez estaba trabada desde fuera. Como si alguien hubiera puesto algo contra ella. La lluvia cesó de repente. Ni un solo trueno, ni una gota más. Todo quedó en silencio. Y entonces la escuchamos. Una voz grave, firme, como la de un hombre mayor. En silencio, alumnos. Ya comenzó la clase. El aire se volvió denso. Literalmente. Respirar dolía. Una fuerza extraña se sentía en el pecho, como cuando uno se mete a una iglesia abandonada, de esas con el aire cargado. La luz parpadeante del celular mostró algo por un instante. Una figura al fondo del aula. Alta, muy delgada, con un sombrero de ala corta y una bata oscura, como de maestro. Estaba de pie, observándonos. Y detrás de él, filas. Filas completas de pupitres ocupados por niños. Pero no eran niños. Eran sombras. Formas apenas delineadas, cada una con una mancha oscura donde debían estar los ojos. Todos lo miraban a él. Hoy hablaremos de disciplina, dijo la figura. Y de lo que pasa cuando uno interrumpe el orden. El miedo me empujó a moverme.
Corrí a la puerta, desesperado. Golpeé con fuerza. Samantha lloraba sin hacer ruido, agachada al lado de Víctor. La puerta cedió finalmente, pero no a causa de mis golpes. Alguien la abrió desde fuera. Corrimos. Ni siquiera nos detuvimos a mirar quién o qué la había abierto. Cruzamos pasillos, saltamos el portón oxidado. Afuera todo estaba empapado, pero en calma. El cielo apenas se aclaraba. Solo cuando estábamos lejos, en la carretera, notamos que faltaba algo, Víctor. No supimos en qué momento se quedó atrás. Yo quería volver. Samantha no me dejó. Gritaba que él ya no era el mismo. Que lo que estaba dentro de él, no era Víctor. Ese día, la tormenta terminó para el resto del pueblo. Pero para mí, nunca se fue del todo. Regresé a ese sitio una semana después, acompañado de 2 policías locales. Les mostré el lugar. No había rastros de nada. La escuela seguía abandonada. La puerta que habíamos bloqueado no tenía marcas. Ni dibujos en el suelo. Ni pupitres organizados. Nada. Pero encontré algo en una de las aulas, pegado con cinta a la pared, una hoja blanca arrugada, como arrancada de una libreta vieja. En ella, con lápiz casi desvanecido, estaba escrito mi nombre. Solo eso. Ni una firma. Ni una fecha. Solo mi nombre. Meses después, tuve que aceptar que Samantha tenía razón. No solo por lo que vivimos esa noche, sino por algo que descubrí en archivos viejos de la región. La escuela fue cerrada en 1993 tras un incendio en un aula. Murieron 3 niños. Y un maestro. Ese maestro, según el expediente, se llamaba Leonardo Sánchez. Tenía fama de estricto, incluso cruel. Algunos padres lo acusaron de encerrar a los niños como castigo. Otros dijeron que practicaba rituales para moldear el comportamiento. Nunca se comprobó nada. El caso se archivó cuando la escuela fue abandonada. Lo curioso fue que, en una de las fotos borrosas del expediente, entre los niños que aparecen en clase, hay uno al fondo que me resultó extrañamente familiar. El peinado. El rostro. La expresión. Era yo. O alguien idéntico a mí. Pero yo nunca estudié ahí. O al menos eso creo. A veces, cuando llueve fuerte, me despierto sobresaltado pensando que aún estoy en ese salón. Que el maestro sigue dictando clase y que en cualquier momento va a decir mi nombre y pedirme que pase al frente. Y entonces recuerdo aquella frase escrita con tiza. 1 ya se sentó. Faltan 3. Y me pregunto si yo fui el que se sentó. O si aún me están esperando. No era la primera vez que cruzaba ese tramo de carretera en plena tormenta, pero esa noche, todo se sentía diferente. No era solo la intensidad de la lluvia, ni el viento que sacudía los espejos laterales del coche. Era el silencio en la radio, el eco de los truenos en las montañas y esa sensación de que algo me observaba desde la oscuridad. Había salido de Parras rumbo a Monclova cerca de las 7 de la noche, confiado en que la tormenta pasaría rápido, como solía hacerlo en esa zona. Pero a las 9, seguía cayendo con la misma fuerza. Llevaba más de 20 minutos sin cruzarme con otro coche. Ni un solo tráiler, ni una camioneta, nada. Lo único que se asomaba al borde del camino eran las siluetas de árboles doblados por el viento y, de vez en cuando, lo que parecía ser una señal oxidada o una cerca rota. En el retrovisor, lo mismo, lluvia, oscuridad y el vaivén del limpiaparabrisas. Fue entonces cuando vi el letrero. Un poste de madera inclinado hacia un lado, con letras negras deslavadas, Motel San Bartolo, 2 kilómetros. Justo en ese momento, un rayo cruzó el cielo y la lluvia aumentó con una violencia que hizo temblar el parabrisas. No tenía sentido seguir. No podía ver más allá de 10 metros. Y en esa parte de la carretera, los derrumbes eran comunes. Giré el volante hacia la brecha de tierra que indicaba el letrero. El camino era angosto y enlodado, pero después de unos minutos llegué a una reja de metal abierta.
Más allá, bajo la luz amarillenta de una lámpara colgante, vi una construcción de un solo piso con techos inclinados. El letrero sobre la recepción colgaba torcido, San Bartolo. A su lado, una vieja gasolinera sin bombas activas. Toqué el claxon. Nadie salió. Apagué el coche y corrí bajo la lluvia. La puerta de la recepción estaba entreabierta. Al entrar, me recibió el olor a humedad y madera vieja. Un ventilador colgaba del techo, sin funcionar. En el mostrador había una campanilla de bronce, y al fondo, una mujer de edad indefinida miraba algo en una libreta. Me saludó con un gesto seco. No recuerdo que haya dicho mucho, más allá de señalar la tarifa y entregarme una llave con el número 5 tallado en una placa metálica. No me pidió identificación. Ni siquiera anotó mi nombre. Pagué en efectivo y salí con la llave en la mano. El cuarto era frío y olía a insecticida. Las paredes estaban forradas con una especie de papel tapiz que se despegaba en las esquinas. Había una cama, una mesa de noche con una lámpara, un espejo agrietado y una televisión vieja que solo mostraba estática. Afuera, la lluvia no bajaba. Me senté en la orilla de la cama y traté de encender mi celular, pero no tenía señal. Revisé las redes, pero ninguna cargaba. Ni siquiera el reloj del teléfono marcaba bien. Fue ahí cuando noté el detalle. La hora en el celular se había detenido a las 9:11 de la noche, justo cuando había girado hacia el motel. La tormenta seguía, pero no parecía avanzar. Era como si el mundo fuera solo ese lugar y nada más. Pasaron quizás 2 horas, o al menos eso calculé. Me quité los zapatos, me cubrí con la colcha raída y traté de dormir. Pero había un sonido que no me dejaba, un golpeteo constante. No era la lluvia. Era más rítmico, más cercano. Como si alguien estuviera tocando con los nudillos una pared hueca. Salí al pasillo. Estaba desierto. Solo los truenos a lo lejos y el chillido del viento. Regresé a la habitación. El golpeteo seguía. Coloqué el oído en la pared junto al cabecero de la cama. Sí. Venía de la habitación contigua. Me acerqué a la puerta de al lado. Estaba cerrada, pero la luz del interior se colaba por debajo. Toqué suavemente. Nadie contestó. El golpeteo cesó. Volví a mi cuarto y traté de no pensar demasiado en eso. Pero ya no pude dormir. Me quedé sentado frente a la ventana, viendo la lluvia resbalar por el vidrio. A las 4 de la mañana, o al menos eso marcaba mi reloj de pulsera, vi algo más. Una figura cruzó corriendo el patio. Era una silueta humana, agachada, encorvada. No pude distinguir si era hombre o mujer, solo que llevaba algo colgado al cuello, como un collar de tela. La vi entrar en el cuarto número 3. Pero yo estaba seguro de que ese cuarto no había estado ocupado. De hecho, al llegar, noté que solo mi coche estaba en el estacionamiento. Bajé la cortina y traté de pensar en cualquier otra cosa. Me dije que tal vez alguien había llegado después. Quizás la señora de la recepción no me lo había mencionado. Quise creerlo. Al amanecer, la lluvia seguía. Abrí la puerta y miré hacia el coche. Estaba cubierto por una capa de lodo y hojas. Parecía abandonado. Caminé hacia la recepción, pero la mujer ya no estaba. El interior estaba vacío, como si no hubiera sido usado en días. Incluso la campanilla no estaba. Di unos pasos hacia la habitación número 3. La puerta estaba abierta de par en par. Adentro, no había nada. Ni cama, ni lámparas. Solo el cascarón de un cuarto que parecía abandonado desde hace años. Y en una de las paredes, grabado con una navaja o algún objeto punzante, había un mensaje. No te vayas antes de que pare la lluvia. Me quedé helado. Cerré la puerta y regresé al número 5. Cuando traté de encender el coche para marcharme, no respondió. La batería estaba muerta. Revisé mi celular. La pantalla ahora era completamente negra. Regresé a la recepción. Esta vez, encontré algo distinto. Sobre el mostrador,
donde antes había estado la libreta de la mujer, había una fotografía en blanco y negro. Mostraba el motel tal como era, pero más antiguo. Frente a él, 5 autos, todos cubiertos de barro. Y entre ellos, uno igual al mío. Idéntico. Intenté no entrar en pánico. Respiré profundo. Me dije que era una coincidencia. Que muchos coches se parecían. Que esa fotografía debía tener años, tal vez décadas. Pero cuanto más la observaba, más detalles coincidían: el rayón en la salpicadera, el espejo roto del lado derecho, hasta la calcomanía de la carretera 30 en la parte trasera. Era mi coche. Dejé la fotografía en el mostrador con las manos temblorosas y salí caminando bajo la lluvia. El aire olía a tierra podrida. Me acerqué al auto. Toqué la chapa, los cristales, el cofre. ¿Estaba frío? Más frío de lo normal. Como si llevara semanas estacionado ahí. En el parabrisas, la fecha del último servicio que tenía pegada en una esquina decía 2022. Pero estábamos en 2025. Me di la vuelta buscando respuestas, pero el lugar parecía más descompuesto que la noche anterior. El farol del techo colgaba por un solo cable, las paredes estaban agrietadas y las ventanas de las demás habitaciones estaban selladas con madera vieja. Incluso el letrero del motel, que la noche anterior todavía tenía algunas letras legibles, ahora no mostraba más que una tabla rota colgando. No sabía si me estaba volviendo loco o si algo había cambiado radicalmente mientras dormía. Volví al cuarto. La colcha estaba en el piso, húmeda. El espejo tenía una línea rajada que no recordaba haber visto. En la pared donde había escuchado los golpeteos, ahora había un agujero pequeño, como si alguien hubiera empujado un clavo desde el otro lado. Asomé el ojo. Detrás no había otro cuarto. Había un espacio negro, un vacío de varios metros de profundidad, como un almacén abandonado. Y ahí, al fondo, algo se movía. Me alejé del hoyo de inmediato. Sentí que el estómago se me revolvía. No era solo miedo. Era una especie de náusea que se pegaba al pecho. Salí al pasillo. Quise caminar hacia la carretera, dejar el coche, el motel, todo. Pero al llegar a la entrada, algo me detuvo. Más allá de la reja, la tormenta seguía, pero no podía ver el camino. Todo era una mezcla densa de niebla y lluvia. Di un paso más, pero sentí el aire volverse más pesado, como si la atmósfera no me permitiera avanzar. Como si empujara una pared invisible. Cuando traté de dar el tercer paso, escuché algo. Una voz. Lejana, quebrada, masculina. No salgas, aún no. Me quedé paralizado. Quise preguntar quién era, pero mi voz no salió. Detrás de mí, algo se arrastraba en el piso del pasillo. Lo escuché claramente, un cuerpo deslizándose por el suelo húmedo, raspando las baldosas. No quise mirar. Corrí de vuelta al cuarto número 5, cerré la puerta y atranqué con la silla. Me quedé sentado en la cama, respirando con dificultad. El golpeteo había vuelto. Esta vez, en la puerta. 3 golpes secos. Esperé. Pasaron minutos, quizás media hora. Luego, algo se deslizó por debajo de la puerta. ¿Un papel? Lo tomé con dedos temblorosos. Tenía escrito un solo mensaje, a mano, con letra infantil. Faltan 2. Eso fue todo. Ninguna explicación. Ninguna firma. Me recosté, sin saber qué pensar. La lluvia no cesaba. El día no avanzaba. Y lo peor, sentía que no estaba solo. Que el motel albergaba a otros como yo. No los veía, pero los intuía. Como presencias atrapadas en las habitaciones cerradas. Como ojos detrás de cada rendija. Poco después, mientras observaba por la ventana, vi otro auto entrar por el camino lodoso. Era un sedán oscuro. Se detuvo frente a la recepción. Un hombre bajo, con una chamarra impermeable, bajó del vehículo. Caminó hacia la recepción, tocó la campanilla, que de alguna forma ahora había vuelto a aparecer, y entró. Yo lo vi todo desde el cristal empañado.
10 minutos después, ocupó la habitación número 6. Una luz débil se encendió en la ventana. Entonces entendí, no era el único atrapado. Algo, no sabía qué, esperaba que otros llegaran. Y nosotros, simplemente permanecíamos. Esa noche, soñé. En el sueño, estaba de pie frente al motel, pero el edificio era distinto. Más grande, más nuevo. Aún así, todo era gris. En el estacionamiento había coches cubiertos de polvo. Docenas. La puerta principal estaba cerrada con cadenas. Y frente a ella, una figura encapuchada se balanceaba lentamente de un lado a otro, como si recitara algo en voz baja. No tenía rostro, solo sombra bajo la capucha. Cuando me acerqué, extendió una mano y me mostró un papel. Cuando sean 5, podrás elegir. Me desperté sudando frío. Afuera, la lluvia seguía sin tregua. Y una nueva figura caminaba por el patio. A la mañana siguiente, si es que era de día, el cielo seguía igual, sin sol, sin claridad, sin ningún cambio. El reloj de mi celular marcaba las 8 de la mañana, pero la pantalla parecía congelada. No subía ni un minuto. Miré por la ventana, el hombre de la chamarra impermeable había salido. Caminaba en círculos por el patio, murmurando cosas que no alcanzaba a escuchar. Llevaba en la mano un sobre blanco. Luego se detuvo, miró hacia mi habitación y volvió a entrar en la suya. Ese mismo día, llegó el cuarto. Un coche compacto rojo. La mujer que bajó era joven, no tendría más de 30. Parecía perdida, angustiada. Caminó bajo la lluvia sin paraguas, golpeó con fuerza el mostrador, gritó algo que no entendí. Pero nadie salió a atenderla. No había nadie más que nosotros. Yo la observé desde la rendija de la cortina. Ella terminó entrando al cuarto número 3. Ya éramos 4. Y entonces me acordé del mensaje. Faltan 2. Contándome a mí, eso nos convertía en 5. La frase del sueño volvió a mi mente, cuando sean 5, podrás elegir. ¿Pero elegir qué? La noche llegó sin que la luz cambiara demasiado. El motel parecía en pausa. Como si la realidad estuviera estancada. A cada hora, los ruidos se hacían más intensos. Las paredes crujían. Las voces se filtraban desde los ductos de ventilación. En una ocasión, sentí pasos sobre el techo, lentos, rítmicos, casi humanos. A eso de las 11, escuché cómo la puerta de la habitación contigua, la número 6, se abría con un chirrido largo. Me acerqué a espiar por la mirilla. El hombre de la chamarra estaba parado frente a la puerta de su cuarto, mirando al frente. Y entonces todos salimos. El del impermeable. La mujer del cuarto 3. Incluso la figura alta que había llegado poco después, a quien apenas había visto salir para fumar frente al coche gris del fondo. Todos parecían ser guiados por algo que no comprendíamos, pero que nos unía. Una especie de instinto colectivo. Nos miramos. Sin palabras. Y caminamos hacia el fondo del motel, donde había una puerta cerrada con una cadena oxidada. Nadie la tocó. Nadie la abrió. Solo nos quedamos allí, uno al lado del otro. La lluvia, de pronto, cesó. El silencio fue absoluto. Ni grillos. Ni viento. Ni motores. Entonces, la puerta se abrió sola. Detrás no había una habitación, ni un almacén. Había un pasillo largo, hecho de concreto viejo, sin ventanas, con una luz amarilla temblorosa en el techo. Sin decir nada, entramos. Uno por uno. El corredor tenía puertas a los lados, todas numeradas, pero sin picaportes. Seguimos caminando hasta el fondo, donde una mesa vieja, como de oficina, nos esperaba con 5 sobres. Uno con nuestro nombre escrito a mano. Yo abrí el mío. Adentro, solo una frase. ¿Te acuerdas de lo que hiciste? El corazón me dio un vuelco. El papel no decía más. Pero al leerla, algo dentro de mí se activó. Algo que había enterrado muy profundo. No era una culpa genérica. No era una frase para confundir.
Era concreta. Y sabía exactamente a qué se refería. Hace 3 años, en una carretera secundaria cerca de Oaxaca, atropellé a un hombre en la noche. Llovía, el pavimento era resbaloso. Lo vi apenas un segundo antes del impacto. Me bajé del coche. El tipo agonizaba. Pidió ayuda, me agarró del pantalón. Yo miré los alrededores, nadie. Ni luces, ni casas, ni testigos. Me subí al coche. Lo dejé ahí. Nunca conté a nadie. Nunca supe si sobrevivió. Pero ahora sabía que no y que el motel lo sabía también. Volví a mirar a los demás. Estaban en silencio, leyendo cada uno su papel. Ninguno lloraba. Ninguno preguntaba. Nadie tenía cara de sorpresa. Solo de resignación. Porque cada uno de nosotros tenía una deuda. Y este lugar nos la estaba cobrando. Frente a la mesa, se encendió una segunda luz, revelando una puerta metálica con un letrero blanco. Salida. Era la primera vez que veía una indicación clara en todo el motel. Pero no nos movimos. Sabíamos que no todos podíamos usarla. Y entonces recordé la frase. ¿Podrás elegir? Fue el del impermeable quien habló primero. No quiero salir. Su voz era grave, pero tranquila. Dejó su sobre la mesa y caminó hacia una de las puertas sin picaporte. Apenas la tocó, se abrió sola. Dentro solo había oscuridad. Entró y la puerta se cerró. Uno menos. La mujer dejó su sobre también. Y dijo: yo tampoco. Entró en otra puerta. Y así, otro más. Hasta que quedamos 2, yo y un hombre mayor, de mirada cansada, con una barba gris descuidada. Nos miramos. Tú decides, me dijo. Uno puede salir. Solo uno. Yo quise negarlo. Quise decirle que lo justo era quedarnos los 2. Pero algo en mi pecho ardía. La culpa. La verdadera. Sabía que si no salía, tal vez no tendría otra oportunidad. Tal vez moriría ahí. O peor, seguiría existiendo atrapado, sin tiempo, en el motel de las lluvias perpetuas. Di un paso hacia la puerta de salida. El otro asintió. Y se alejó, caminando hacia la oscuridad. No se despidió. Ni me reprochó nada. Solo desapareció. Toqué la manija. La puerta se abrió sin esfuerzo. Detrás, no había nada espectacular, solo un camino de grava, árboles a los lados, y un cielo gris más claro. Salí. Atrás, la puerta se cerró con un chasquido suave. El sonido de la lluvia se desvaneció. El aire olía distinto. Más fresco. Y el reloj de mi celular volvió a moverse. Estaba fuera. Me giré, esperando ver el motel desde afuera. Pero no había nada. Solo el camino. Como si el lugar nunca hubiera existido. Tomé el sendero, sin saber hacia dónde iba. Tal vez a una carretera. Tal vez a otra trampa. No importaba. Lo que sí sabía, es que no todos salimos. Y que algo seguía contando.